La tierra es nuestra madre y la madre. Dicen que la torturaron, que le cortaron un seno, que le metieron electricidad, después violarme no sé qué persona. Como 4 o 5 personas pasando sobre mi cuerpo. Yo me desmayaba gritándole a la gente que por favor no hicieran eso. Yo lloré para que a esas niñas no se las me dio llevaran. mucho dolor cuando él me dijo que lo habían tirado al agua. Las mujeres no parimos ni forjamos vida para la guerra y la violencia. Las mujeres no es botín de guerra. Las mujeres exigimos verdad, justicia y reparación. Las mujeres exigimos verdad, justicia. Se robaron todo el oro. La apuesta política es defender nuestros derechos, pero también impulsar todas las acciones que podamos para la tramitación negociada de los conflictos en Colombia y aspirar en algún momento a tener un mundo libre de miedos y de violencias y poder ratificar que nuestros hijos e hijas no los hemos parido para que vayan a la guerra. Y hoy sabemos ¡Salva la guerra! Y la reparación, paz, reconocer el daño. Políticos antinarcóticos. La ruta empieza en 1996. Nosotras iniciamos con una movilización al Mutatá, al Urabá antioqueño. Queríamos hacer visibles situaciones que estaban viviendo las mujeres fruto pues, de las masacres. Estábamos en todo ese periodo de disputa militar entre las FARC, el ejército, los paramilitares, lo que nos motivó a hacer una marcha nacional de mujeres que reivindicara las apuestas de las mujeres en torno a la paz. Pereira, Urabá, Ibagué, Medellín y algunos pueblos antioqueños, a que entremos al pueblo de Urabá lo que las mujeres sabemos ser y hacer. Somos dadoras y gestoras de vida. La afectación a los derechos humanos en Mutatá era supremamente grave, pero no solamente Mutatá, sino muchos departamentos del país, incluido Putumayo, donde la gente también se estaba levantando su voz de protesta y le estaba diciendo al gobierno: acá está la población del departamento del Putumayo, que somos seres humanos y están violando nuestros derechos. Por ejemplo, recuerdo mucho la movilización a la Comuna 13, en medio de la Operación Orión. Todo el mundo sabía lo que estaba sucediendo en la ciudad, ¿cierto? Es decir, todo eso era la luz pública. Cada día la gente, digamos, en los medios nombraban lo mínimo, pero lo mínimo era muy grave, ¿cierto? Eran los asesinatos, las desapariciones. Y un día la ruta dice que va a subir a la Comuna 13, ¿cierto? Y eso para mí fue como, wow, sí. Es mejor ser con miedo que dejar de ser con miedo. Es mejor ser con miedo. Entonces creo que esa movilización a mí me marcó mucho porque yo ahí entendí cómo se materializaban realmente los grandes discursos. Hicimos una movilización en el 2003, en donde más de 4.000 personas estuvimos allí, en un tiempo donde era imposible transitar las carreteras después de las 6 de la tarde, porque todo lo que se movía era objetivo militar. Nosotras decidimos romper eso y atravesamos más de 115 buses, atravesamos las carreteras del departamento del Putumayo, y eso nos hizo empoderarnos aún mucho más, ser mucho más visibles, pero también demostrarle a los guerreros que las mujeres estábamos cansadas de tanta barbarie, de tanta violencia, de todo lo que vivíamos y que queríamos recuperar el territorio. Mujeres del Putumayo no están solas. Ruta pacífica, presente, presente.
La ruta ha sido la posibilidad para muchas de nosotras de poder también concebir un país y una vida, digamos, digna. Y eso puede quedar muy en el abstracto, pero creo que la ruta efectivamente pasa por la piel, ¿cierto? Es decir, su propuesta simbólica, digamos que también toda la fundamentación política, es decir, uno ahí vive el pacifismo, vive el ejercicio del feminismo, ¿cierto? Con todo lo que pueda generar. Luego entonces vino toda la negación del conflicto armado, la política de seguridad democrática, y la ruta continuó denunciando especialmente la crisis humanitaria. En el 2009 hicimos una movilización aquí en Bogotá también grande, donde decíamos todas y todos a la mesa, o sea, no había ni esperanzas, no había ni en perspectivas una negociación, pero nosotras muy tercamente mantuvimos siempre la visión de que no era posible una derrota militar de la insurgencia. Para que nunca se olvide, la Ruta Pacífica creó una comisión de la verdad. De ellas, de sus historias, se recogieron 1.200 testimonios de los cientos de miles o millones de veces que las mujeres han sido violadas, ultrajadas, humilladas y desplazadas en Colombia. Esta comisión surge al sentirse revictimizadas en las audiencias públicas con los paramilitares, en las que estos entregaban sus versiones libres sin cuestionamiento alguno. El morado simboliza la memoria. Y el amarillo significa la verdad. El atuendo blanco es la justicia. Ha sido muy importante porque permite realmente entender lo que ha sucedido en la vida de las mujeres, escuchar las atrocidades de la guerra, ¿cierto? Pero también escuchar la fuerza de las mujeres en seguir creyendo en este país. Los paramilitares hicieron conmigo lo que quisieron. Pero toca seguir su vida, toca salir adelante luchando como quiera. Se siente rabia, se siente impotencia. ¿Cómo lo ve afrontado? Yo creo que con mucho valor. Este proceso ha traído primero la verdad, esta verdad de las mujeres que habían callado por tanto tiempo y lograron sacarlo, y nos demorábamos con ellas porque tocar sensibilidad, volver a recordar lo que había sucedido no era nada fácil, pero nosotras teníamos como esa responsabilidad de que nada se nos quedase oculto para esa mujer. Y en algunos momentos nosotras en la ruta hemos dicho como que la comisión también pone otro momento en la historia de la ruta. Y yo siento que uno tiene que ver con que efectivamente las movilizaciones siguen siendo un pilar para nosotras, ¿cierto? Pero ahora es otra manera de poder escuchar. Pareciera que antes escuchábamos a las mujeres como en colectivo, pero creo que la comisión ha logrado eso otro, ¿cierto? Llegar a que cada una pueda nombrar desde lo que es, lo que sucede. A mí me han pasado cosas tan horribles. Yo al principio yo no hablaba, porque yo decía, si yo hablo, es peor acá con mi familia. Pero cuando ya entré a la ruta y me empezaron a contar cómo eran las cosas y que uno tenía que hablar y que, bueno, que me desahogara todo lo que yo podía, ya yo empecé a ir reaccionando y yo dije, no, voy a contar mi historia, pase lo que pase. Encontramos también en esta comisión que la violencia sexual ha sido muy fuerte también en contextos de conflicto armado y además ha sido un continuo. Consideramos que es un trabajo que hay que hacer allí bastante fuerte, pero que a través de la Comisión de la Verdad lo podemos poner a la luz pública. No podemos declinar en ese sueño de defender nuestros derechos, de visibilizar la afectación de los mismos y de creernos que va a llegar el día
en que vamos a poder vivir libres de miedos y de violencias y que nuestros hijos e hijas van a ser para la paz y no para la guerra. 18 años nombrando que es necesaria la negociación política de este conflicto. Yo sí siento que tiene que tener un eco y siento en las acciones que en la ruta algunas mujeres vamos a poder vivir este país en paz. Sé que habrá paz. Podré regresar. Habrá justicia. Sé que nos reconciliaremos. Habrá verdad. En Colombia cabemos todos y todas.